Esta es la presentación que vamos a intentar ver y vamos a pensar en qué son las pruebas, ¿no? Primero vamos a estar utilizando, o siempre vayan a este libro, que es el libro de cómo hacer paquetes de R, que estoy segura que ya revisaron en el pasado, ¿no? Pero vale la pena pues volver a mencionarlo, que existe y que es importante tenerlo por ahí. Sí, lo voy a poner aquí para que lo veamos. Este libro es libro para hacer paquetes de R, aquí dice. Si ustedes le pican, aquí vienen todas las instrucciones de cómo hacerlo. Muy probablemente ya lo revisaron y si no, es buena idea revisarlo. En el Google Drive también les puse una sección que dice ligas y entonces voy a dejar la liga también a esta documentación aquí abajito por si acaso la quieren checar y pues queda ahí, ¿no? Bueno, entonces, este libro nos dice toda la verdad de cómo crear un paquete de R y por supuesto que trae una sección que dice testing. Entonces me voy a ir a la sección que dice testing acá y viene una cosa que dice testing basics o basics, ok, perdón, disculpen. Entonces vamos a pensar que es una prueba. Entonces a este punto de la vida, ustedes ya han creado, ya hicieron un paquete, ya crearon algunas funciones y ahora vamos a tratar de probar esas funciones. Aquí dice que las pruebas es una parte fundamental del desarrollo de paquetes. ¿Por qué? Dice aquí que garantiza que tu código haga lo que deseas. Exactamente, ¿no? Entonces uno puede crear un script o tener una función y pensar o en nuestra como buenas esperanzas, creer que la función que nosotros estamos haciendo hace una cosa, ¿no? Procesa los datos de cierta forma y entonces nos está entregando un resultado que es confiable. Pero ¿cómo podemos estar seguros que ese resultado realmente es confiable y no un error del código? Entonces, que hayamos nosotros programado algo mal y entonces estemos obteniendo un resultado que es erróneo, ¿no? Entonces, las pruebas nos sirven para garantizar que lo que estamos haciendo realmente o la función que estamos diciendo que tiene una función tenga realmente esa función. Entonces dice que para tener esa tarea más fácil, más sencilla y efectiva, en R utilizamos un paquete especial para hacer pruebas que se llama testdat, ¿no? Entonces también les voy a dejar aquí en las ligas interesantes este paquete que se llama testdat. Lo voy a poner también por acá para que lo veamos. Y es el paquete que nos permite hacer pruebas, ¿no? Eh, ahorita lo vamos a checar con más detenimiento, pero para que lo vayan poniendo por aquí. En la sección de ligas, igual les voy a poner la liga a TestDat para que la tengan por ahí entre sus cosas, ¿no? Entonces, esto en algunos lenguajes de programación se les llaman pruebas unitarias. Entonces, muy bien. ¿Por qué haríamos unas pruebas? O sea, ¿por qué tendríamos o nos tomaríamos la molestia de realizar estas pruebas sobre nuestras funciones? Entonces, vamos a repasar un poco cómo se ve nuestro flujo de trabajo en general, ¿no? Lo que hayamos hecho ya. El flujo de trabajo más o menos se puede ver de esta forma hasta este momento. Ustedes ya escribieron una función que tienen por ahí. Luego cargan esa función con el paquete de DevTools y la función que se llama load all. Y luego puedes hacer algunas cosas en la consola para ver si la función en realidad funciona y pues repites el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si la función no funciona? O sea, si te tira un error o cualquier cosa, te regresas al código, tratas de modificar una cosa y entonces vuelves a correr la función, o sea, repites este proceso, o sea, te regresas, digamos, al paso uno, editas la función, vuelves a cargar tu función con la opción de DevTools Load All y la vuelves a correr en la consola y entonces ves si ahora vuelve a funcionar o no vuelve a funcionar. Entonces, esto es un proceso normal cuando estamos creando una función y lo vamos haciendo repetidamente muchas veces, ¿no? Em, bueno, entonces aquí dice que una de las cosas que puede suceder es que, bueno, esto que estamos haciendo, este proceso de repetir mil veces el paso de la creación de la función hasta que obtengamos un resultado que queremos, es un proceso que no está automatizado.
lo que significa que cuando queramos volver a hacerlo durante muchos meses o tratemos de revisar nuestra función en un año o dos, a lo mejor tengamos un error y no sepamos cuál es, y a lo mejor ya lo habíamos resuelto en el pasado, pero como no tuvimos el control o para poder saber en qué punto la función podía romperse, pues entonces tenemos que estar repitiendo el proceso. Entonces, digamos que en primera instancia, uno de los beneficios que nos da hacer las pruebas o las pruebas unitarias es que no tenemos que estar repitiendo este proceso de corrección de la función cada vez, ¿no? Entonces, aquí dice que esto hace que tu código se rompa más fácil si pues no lo haces. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, entonces aquí dice, ya no me acuerdo por qué puse esto, pero lo que trataba de decir en esto es que muchos optamos por la automatización de las funciones hasta que realmente lo vemos necesario, o sea, hasta que realmente ya ha habido muchos errores y te toca a ti mantener el paquete y entonces cuando estás tratando, después de años, tratar de resolver un error o tratar de arreglar una función se vuelve una pesadilla porque entonces ya lo habías hecho en el pasado, pero ahorita ya no te acuerdas. Entonces, esa es como la razón en lo que, según el libro, por la que muchos programadores optan en el futuro tratar de adaptar, hacer pruebas, ¿no? Entonces, seguimos con los beneficios. ¿De qué se trata esta parte? De tratar de convencernos a todos de que tenemos que hacer pruebas y que son buenas para nosotros. Entonces, beneficio número uno, pues tenemos menos errores. Dice, ser explícito en el comportamiento del código reduce errores. Comparar el comportamiento en el código y las pruebas ayuda a identificar discrepancias. Entonces, esto hace, o sea, cuando nosotros empezamos a meter test adentro de nuestra función, tenemos que ser más claros en cómo estamos escribiendo el código, ¿no? Entonces eso hace que tengamos menos errores. Dice, pruebas más rigurosas. Las pruebas informales pueden omitir casos inesperados. Las pruebas formales anticipan entradas inesperadas, fortaleciendo el código. Exacto. Entonces, las pruebas informales son las que haríamos nosotros como desarrolladores, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tiene que entrar un data frame y que ese data frame tiene que tener cierto número de columnas y que cualquier cosa, ¿no? Entonces podemos a lo mejor tener nosotros mini pruebas informales para saber si tiene ese número de columnas exacto o cualquier cosa. Pero como el paquete estamos pensando que lo va a descargar cualquier otra persona aleatoria en el mundo, que no tiene idea de esa tabla que nosotros tenemos en la cabeza, entonces puede meter otra cosa, ¿no? Como un data frame que sea más grandote, que tenga muchas otras más columnas, o que las columnas no estén en el orden que nosotros necesitamos que estén. Entonces, es un error que no tenemos contemplado como desarrolladores, ¿no? Entonces, las pruebas más rigurosas entonces nos dirían algo así como, estamos esperando que el primer argumento sea un data frame de 4 columnas con estas características, ¿no? Y entonces, si no, avienta un stop o un warning que diga que la tabla no tiene las columnas necesarias y bla, 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 ¿no? Entonces, un poquito nos anticipamos a lo que pueda suceder en el futuro con el usuario. Luego dice, buena estructura de código. Un diseño de código sólido es fácil de probar. Si las pruebas son difíciles, considera si el diseño del código es el problema. Ajá, entonces, digamos que a eso nos referíamos un poco con la claridad y el ser más explícitos, ¿no? Tendríamos que tener un código que fuera claro y sin errores o que tuviera la menor cantidad de errores para que podamos diseñar pruebas que sean sencillas y que las pruebas sencillas puedan darnos resultados. Luego dice, refactorización guiada. Las pruebas proporcionan retroalimentación valiosa sobre la calidad del código. Integrar pruebas en el flujo de desarrollo motiva a descomponer operaciones complejas en funciones más manejables. Lo mismo, cuando nos tenemos que poner a pensar en qué demonios estamos haciendo, qué demonios hace la función, eh, entonces podemos crear funciones que sean más claras, básicamente.
Dice una acción inmediata. Convertir errores en pruebas ayuda a definir objetivos concretos. Esto se alinea con la metodología de desarrollo guiado por pruebas. Entonces, convertir los errores en pruebas ayuda a definir objetivos concretos. Esto es como muy interesante porque cuando nosotros estamos desarrollando una función, escribimos la función que queramos, la corremos, la probamos en la consola, nos tira un error. Entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que puede salir mal y podemos desarrollar una prueba específica para digamos que blindar la función de ese error que ya sabemos que puede ocurrir dentro de la función. Y finalmente dice código robusto. Las pruebas sólidas permiten cambios seguros sin temor a romper el código. Ayudan a prevenir simplificaciones que podrían omitir casos importantes. Entonces, las pruebas sólidas permiten cambios seguros sin temor a romper el código. Exactamente, porque ya conocemos el código, tenemos, exacto. Si nosotros ya tenemos una función más clara, sabemos en qué punto se puede romper. Entonces, y sabemos exactamente cuál es el output de la función, entonces podemos tener un código más estricto que nos permita como romper en secciones muy específicas, ¿no? Ok, entonces antes de movernos a TestDat, si ya tienen pareja, aquí abajito, después de donde dice ligas, les puse que definieran que es una prueba unitaria. Entonces vayan con su pareja y tómense 10 minutos para explorar en el Internet y tratar de definir qué es una prueba unitaria y si eso es algo único de R o no, o si se hace en otros lenguajes de programación y cuáles serían las diferencias con R. Pero bueno, entonces, Daphne y Guadalupe, platíquenos qué descubrieron de las pruebas unitarias. Pues que permiten verificar si está funcionando de forma correcta una parte de tu código, o sea, no todo, sino como una parte en específico. Entonces, como que vas probando pedacitos en bloques, como lo mencionan. Y Ujú, luego tratamos de buscar como si era diferente para R y Python. ujú, Y lo que encontramos fue, bueno, que como que son funciones diferentes, obvio. La de Python se llama unit test, y bueno, pues en general como que es lo mismo, como que lo que busca es verificar bloques de información, o sea, del código, para poder decir si está haciendo lo que esperamos que haga. ujú. Perfecto, Guadalupe, exacto. ¿Qué más descubrieron? Karel y Juan Carlos, ya veo que están escribiendo, entonces pueden platicarnos alguno de ustedes. Sí, perdón. Sí, vimos que pues es como, como someter cada pieza o cada parte del programa pues a una prueba, una examinación individual para asegurarnos que cumpla su propósito específico, ¿no? En lugar de hacerlo global, una prueba global que podría ser más complicada, como que ir eh, desmenuzando, poniendo por partes el programa para ir probando parte por parte, ¿no? Y pues eso facilita la identificación de errores. Y luego lo que vimos también fue que existen varios paquetes, o dependiendo del programa, ¿no? Pero por ejemplo en R, el que tú mencionabas, ¿no? El programa este de TestDat, justamente es un paquete que lo que hace es como que generar pruebas pues más aleatorizadas y más complejas de las que uno pudiera hacer manualmente, ¿no? Para tratar de explorar más posibilidades de prueba en un paquete. Eso fue más o menos lo que estuvimos discutiendo. Perfecto, gracias Juan Carlos. Y Julio y Abraham. Sí, lo que comentaba aquí en el formulario, ¿no? Que está, por ejemplo, el paquete TestDat, que entiendo que te permite probar todas las funciones de forma simultánea de un paquete, ¿no? Como que te lo automatiza el proceso. Ujú. Sí, exactamente, nos automatiza el proceso. Em, ok, entonces, ¿me está faltando alguien? Rafael. Hola, pues yo encontré que eran
técnicas que se utilizan en el desarrollo de software. O sea, dependientemente de qué lenguaje utilices, siempre se tienen que hacer. Y esto se hace para, por ejemplo, si haces funciones o tu código, tienes que ir probando unidad por unidad o pedazo por pedazo para ver si funciona correctamente. Y es lo que yo hago generalmente cuando hago scripts en R. Siempre me fijo de que mis pequeñas porciones vayan haciendo lo que yo quiero que hagan, ¿no? Entonces ya cuando sé que funciona todo, ya lo uno y sé que va a funcionar, ¿no? Y no sabía que existían como paquetes o algunos software para verificar que tu código esté funcionando, como por ejemplo encontrar en Python, está, como ya lo mencionaron, Noditest, PyTest, en Java tiene GUnit, JavaScript, Jest y Mocha, y en R Test Hat. Ujú. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y como dices, es una cosa, y como lo que decíamos, mencionábamos anteriormente, es una cosa que ya hacemos los que desarrollamos o los que nos aventamos a escribir una función o lo que sea, o un script, pues probar que lo que estamos haciendo está bien. Pero la idea de los tests es que eso quede automatizado e incluido en la función. Porque, bueno, cuando estamos desarrollando, pues entonces es muy fácil que encontremos o ubiquemos los errores, pero conforme va pasando el tiempo, olvidamos todo y entonces tenemos que repetir el proceso y entonces deja de ser eficiente, ¿no? Entonces, si agregamos los test o las pruebas unitarias, pues entonces ya es más fácil que aunque en el futuro yo diga, ay, voy a meter mi data frame y tiene 8 columnas y debería de tener 4, ya hay un error específico o hay un warning específico que me va a decir que eso no está bien, ¿no? Y como dices, entonces hay muchos paquetes en otros lenguajes de programación. La idea también era un poco mencionar que esto no es una cosa de la programación en R, sino que es una práctica en general en la programación y se llaman así pruebas unitarias. Y las pruebas unitarias, pues son diferentes. Les voy a compartir mi pantalla otra vez para que veamos cosas interesantes. Les voy a compartir toda la pantalla, todo el escritorio 2. Ujú. Y bueno, si nos vamos al libro mágico de cómo crear un paquete de R, habla un poquito de esto que yo quería platicar, como cuál es la diferencia entre otros lenguajes de programación y R, ¿no? Entonces, esta diferencia viene un poquito aquí detallada, que entonces, este... por aquí dice que es un lenguaje R, es un lenguaje más orientado a la programación funcional, es decir, nosotros estamos creando funciones más que otros lenguajes de programación como Python, que son más bien lenguajes orientados a programación orientada a objetos. Entonces, esto a mí me llamó la atención porque yo siempre digo que R es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero en realidad tiene en este punto específico, lo que nosotros estamos probando son funciones que tienen una entrada y una salida. No estamos probando realmente el objeto en sí como tal, estamos probando que lo que entra y lo que sale sí sea lo que queremos que entre y salga, ¿no? Bueno, entonces eso era lo que quería probar o decirles. Entonces, vámonos a ver TestDat. En la presentación, cuando se las pase, ahorita la presentación que está ahí es la presentación del año pasado, pero es la misma, en la que está en el libro. Ustedes pueden picarle aquí a donde dice TestDat y los va a mandar a la liga del programa, ¿no? Entonces, esta es la ayuda de TestDat y la idea de TestDat es que nos ayude a hacer el proceso de crear las pruebas más sencillo y que no muramos en el intento. Entonces, como cualquier programita, esta es la versión 3.2.1, que también es importante mencionar que nos recomiendan usar siempre las versiones que estén arriba de la versión 3.0. Entonces está bien si utilizamos esta. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver algunas cosas interesantes como cómo correr pruebas en paralelo. Ahorita trataremos de hacer pruebitas em, y algunas cosas básicas
de qué podemos esperar, ¿no? Referencias, aquí vienen todas las funciones que tiene este paquete y cómo podemos utilizarlo para poder crear test, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas opciones que hay funciones como esta que dice skip, que nos permitirían como que saltar una parte, eh, hacer como reportes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a verlos un poquito más. Entonces vamos a tratar de instalar TestDat o usarlo, ¿no? No sé si ya ustedes lo tengan o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un paquete pequeñito para poder empezar a probar estas funciones. Yo voy a abrir mi RStudio y voy a crear un nuevo paquete. Yo sugiero que ustedes hagan lo mismo. Yo había pensado que usaran algún paquete que ya tuvieran por ahí, pero yo creo que mejor para esto tratemos de crear un nuevo paquete en este momento. Entonces, estoy abriendo yo mi RStudio, ya está abriendo, demos un minuto, y ustedes también vayan abriendo su RStudio y creando un paquete. Bueno, aquí yo tengo mi ventana de R, supongo que la ven, y entonces voy a decir que quiero un nuevo proyecto. En un nuevo directorio, porque no tengo, y quiero crear un nuevo paquete de R, que le voy a poner día 3. Día 3, ok, es lo que dice. Y lo voy a crear en documentos y ya está. Entonces voy a crear el proyecto. Yay, entonces este es un paquete de juguete y el paquete de juguetes trae su función. Ya ustedes vieron la estructura del paquete, entonces aquí están las características fundamentales que debe de tener un paquete. Entonces ya está. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tratar de correr este código que dice use this, use test that. Entonces, otra cosa que vamos a estar utilizando para poder pues interactuar con nuestros paquetes, es esta otro paquete que se llama UseThis. ¿Ya lo utilizaron antes en los días pasados? Yo creo que sí, pero preguntemos nada más para estar seguros. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces ocupen UseThis, que es este paquete que ya debieron de haber usado. Juan Carlos, sí. Sí, perdón, tengo una duda. ¿Cómo? O sea, sí vi que creaste un nuevo proyecto en R, pero ya tenías ahí como un paquetito, ¿no? En ese día 3. ¿O qué es lo que vamos a utilizar para probar? Un paquete, vamos a crear un paquete. Entonces, lo que yo hice fue crear un nuevo proyecto y este nuevo proyecto que yo creé, lo creé específicamente como un paquete. Aquí donde le pones nuevo proyecto, en lugar de decir Ah, solamente new project, le pones R package para que te cree como la ya, estructura general de un paquete. ya entiendo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ajá. Entonces, cuando ustedes hacen eso, les genera todas estas carpetas que ya son propias de un paquete, ¿no? Como su carpeta de scripts, el man, el namespace y su description, ¿no? Que son los importantes. Entonces, vamos a usar una función del paquete de useThis, que ya lo usaron con anterioridad y nos permite como un poco automatizar la creación de paquetes, ¿no? Entonces, con useThis vamos a llamar a esta función que se llama use test that. Y les vamos a decir que queremos la versión 3, ¿no? Porque dijimos que es lo que nos pidieron. Entonces, hagan eso hasta allá. Yo también lo voy a hacer. Y díganme qué pasa. Si funcionó. Sí, pongan una palomita verde si ya lo corrieron. Exacto. Creo que lo más importante, y justo es lo que dice Daphne, ¿no? Que después de utilizar este comando que dice use test that, nos creó esta carpeta que dice test. Entonces, antes de llegar a esta cosa, vamos a ser curiosos y revisemos la carpeta que dice test. ¿Qué les parece? Yo le voy a picar aquí y entonces hay dos archivos, ¿no? Uno que dice testdat.r. Entonces lo voy a abrir para saber qué es. Y entonces aquí nada más es una funcioncilla que es un scriptcillo que está llamando a la librería de testdat, a la librería día 3 que es el paquete que acabamos de correr. Y entonces dice test
check, día 3, ¿no? Como para hacer un check general del paquete. Luego, eso parece ser que es esta funcioncita que dice testDat. Si entramos a la carpeta nueva que acaba de crear, pues no tiene nada, ¿no? Está sencillo, no hay nada. Entonces, este sería como la pruebita de lo que hay. Entonces, cada test que nosotros vayamos creando, entonces se tiene que meter a esta carpeta que se llama test. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a crearnos una función de prueba para poder, probar y empezar a crear test, ¿no? Entonces, nuestra función de prueba es una función sencilla, muy X, que lo único que va a hacer es calcular la media. Entonces, vamos a crear esta función. Entonces, yo la copié y voy a abrir un script y la voy a pegar aquí. Entonces, como no tienen ustedes el código, vamos a utilizar el Google Drive que les puse y le voy a poner aquí una sección que dice código y aquí voy a pegar ese pedacito de código que les estoy poniendo para crear esta función que es muy sencilla, ¿no? Entonces, lo único que hace esta función es calcular la media de una serie de datos, ¿no? Entonces, perfecto. Ujú. Yay, entonces ya tenemos una función y todo. Pero bueno, entonces vamos a tratar de guardar esta función. La vamos a guardar así, yo creo que sí. Vamos a guardar esta función que calcula la media en R. Perfecto, ya está. Acabo solamente de guardar la función y voy a correr esta otra funcioncita del paquete de UseThis que va a crear un test específicamente para esta función. Veamos qué sucede. Pasaron cosas. Bueno, todos hasta ahí vamos igual. Lo que hice entonces fue crear esa función básica y luego utilicé el programa, el paquete de UseThis para crear un test específico para la función de Calculate Mean. Y si se fijan, cuando creé todo, cuando corrí esta función que se llama UseThis, UseThat, Calculate Mean, entonces me escribió adentro de la carpeta de test that un nuevo archivo que se llama Calculate Mean, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice que hemos hecho. Y me abrió automáticamente el archivo que dice test that multiplication works y luego viene una coma y unos corchetes y dice equal expect, 2 por 2 es igual a 4, ¿no? Y esa es la prueba que nos puso. Perfecto. Bueno, pues entonces la cosa aquí es que si nos damos cuenta, en realidad esta no es una función específicamente que nos permita probar la función que creamos, ¿no? Es una función default que nos va a dar R o el programa este de UseThis para como tener estructura y nosotros ya nada más ir llenando, ¿no? Entonces, perfecto. Dice aquí que vamos a tratar de probar este test. Entonces, para poder probar el test o probar esta funcioncita que nos apareció, entonces vamos a tratar, podemos correr los tests utilizando estos diferentes funciones. O sea, podemos utilizar el paquete de testdat y llamar directamente al archivo con esta función que se llama test file y darle la ruta directa a donde está el archivo que queremos probar. O podemos utilizar el otro programa que también ya hemos utilizado, el otro paquete, que se llama DevTools, y podemos usar la función test para correr todos los tests del paquete o correr un check, ¿no? Entonces, les voy a poner las tres opciones aquí en el Google Drive y pues piensen, escojan una y corran sus pruebas a ver qué sucede, ¿va? Entonces, yo voy a tratar de correr un check. Ok, yo terminé. ¿Ustedes ya corrieron alguna forma para ver si pudieron correr sus test? ¿Y qué les dijo?
No debe de haber tanta variación porque estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero quién sabe. Pues User yo, depth test. Y a mí me da como una tablita que dice FWS, ok. Y en ok le puso un 1 a mi función y en resultado le puso pass. Qué interesante. Deja ver eso porque esto suena interesante. Ajá. Sí, si corremos DevToolTest, dice, estamos probando el paquete que se llama día 3. Is the following object is masked from package DevTools test file. Entonces, eso solamente nos dice que esto está está enmascarado por esa otra paquete, ¿no? Y esto quiere decir que cuáles fallaron, y aquí te está diciendo que ninguno de tus tests falló, que tampoco tienes warning y que tampoco tienes ningún skip, y que entonces todo sale ok y que todo está muy bien, ¿no? Eso es lo que te dice esta función. Bueno, entonces vamos a checar. Entonces el check, pues ya lo han usado, supongo, antes, ¿no? Y el check es una cosa que normalmente se corre para ver cualquier problema que pueda haber, ¿no? Entonces, aquí nos dice información sobre las versiones que estamos utilizando. Entonces dice checking description, no tenemos licencia, eso es una cosa, no le pusimos nada. Y también nos está diciendo que no documentamos el código. Entonces, porque la función de calculate min no está documentada, ¿no? Entonces eso dice que todo mal. Entonces, ya qué horrible, ¿no? Eso es lo que nos dice y ya, ¿no? Resultados del check es la descripción y que no tenemos justo la descripción, que no tenemos licencia y que no tenemos documentación para la función. Entonces dice que no hay errores, solamente estos dos warnings y cero notas. Como vimos, si hacemos DevToolTest, entonces dice que todo está muy bien, que no tenemos ningún problema. Y si solo corremos test.testFile, o sea, específicamente el archivo que creamos, dice que la prueba se pasa perfectamente bien, ¿no? Entonces, es eso, y está raro. Bueno, entonces vamos a probar primero vamos a intentar nosotros crear alguna como función específica para tratar de probar esta función de juguete que acabamos de correr. Entonces, dentro de TestDat, si ustedes se fijan, hay una sección específica que se llama expectation. Entonces son como expectativas. ¿Qué es lo que esperamos de la función? Y entonces vamos a probar si lo que esperamos de la función en realidad sucede. Entonces, una expectativa es el nivel más fino de las pruebas. Entonces, hace una afirmación binaria sobre si un objeto tiene o no las propiedades que esperas, o sea, el objeto de entrada o el objeto de salida. Este objeto suele ser el valor de retorno de una función en tu paquete, es decir, tu valor final, ¿no? Ok, entonces dice, todas las expectativas tienen una estructura similar, todas comienzan con expect, o sea, ¿qué espero? No vamos a crear una función que se llame expect. Tienen dos argumentos principales. El primero es el resultado real y el segundo el que esperas, ¿no? Entonces, digamos que nosotros esperamos que cuando calculamos la media de un valor nos dé cierto número y cuál es el resultado que en realidad nos está dando, ¿no? Nos está dando la función. Entonces, si nos está dando un resultado que nada que ver, entonces ya sabemos que algo está mal en la función, ¿no? Eh, entonces aquí dice, si los resultados reales y esperados no concuerdan, TestDat genera un error. Algunas expectativas tienen argumentos adicionales que controlan los puntos más finos de la comparación entre el resultado real y el esperado. Entonces vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces aquí le puse expectations y para que nos fuéramos directamente al link donde vienen todas estas expectativas, ¿no? Entonces estamos en el paquete de TestDat, en referencias, y aquí vienen expectations. Expectations, por ejemplo, de objetos. Entonces lo que decíamos, expect equal, que si nos regresa el valor esperado, o si es idéntico al valor esperado.
si nos regresa un tipo de objeto de la clase que esperábamos, si es un objeto de tipo clase S3 o si es un objeto de tipo de clase S4. Hay otros tipos de expectativas que son como basadas en vectores. La longitud del vector, ¿no? Si el vector tiene la longitud esperada, si el número nos arroja un número mayor o menor a lo que esperamos, y eso, ¿no? Entonces, básicamente, aquí podemos ver las diferentes formas de expectativas, ¿no? Pero principalmente, si vemos, vienen divididas por objetos, por vectores y side effects. Eh, por ejemplo, si esperamos un warning o lo que sea. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando corrimos el check, entonces nos dijo que esto es un warning, ¿no? Que no tenemos documentación de la función de calculate mean. Entonces, eso digamos que podría ser algo que podríamos programar dentro de nuestra función, ¿no? De check. Entonces, checa el archivo de las funciones y espero que tengan documentación. Si no hay documentación, entonces arroja un warning, porque no, la función puede seguir funcionando, o sea, la función va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, pero tiene este detalle de que no está documentada, ¿no? Y luego vienen otras cosas como los helpers. Entonces vamos a regresar un poquito a la presentación. Entonces, por ejemplo, estas son expectativas de igualdad, ¿no? Entonces, spec equal, pues es básicamente, esperamos que si 10 es igual a 10 pues entonces funcione, ¿no? O idéntica quiere decir que estamos esperando que el resultado sea exactamente el mismo, ¿no? Entonces, equal quiere decir que podemos encontrar a lo mejor algún tipo de variación, pero en el caso de spec identical, estamos esperando exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tratar de probarlas. Lo voy a pegar aquí simplemente para que las copiemos y peguemos y veamos qué sucede. Las expectativas entonces tienen estos dos valores, ¿no? El primero es el resultado real y el segundo es el que esperamos, ¿no? Entonces, si aquí le pusimos 10 y le estamos dando 10, no nos está diciendo nada porque todo es como debería de ser, pero vamos a hacer una modificación, vamos a ponerle esto, a ver qué sucede. Y entonces nos está diciendo que tiene un error. Entonces, esta función de expect igual, lo que nos está diciendo o lo que está esperando es que nos regrese un valor igual, ¿no? Que el valor de la función de lo que esperamos sea lo que en realidad nos está dando, ¿no? Entonces, este es el valor esperado y este es el que modifica. Y entonces, la idea de poner este 10L es que nos diéramos cuenta que expect equal no se va a quejar por ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo mejor expect identical sí se va a quejar, ¿no? Entonces, voy a copiar estos ejemplitos de aquí para correrlos, ¿no? Entonces, lo que decíamos, si el valor que nosotros esperamos es 10 y nos da 10 y nosotros le damos como valor encontrado 10 más 1 a la menos 7, entonces spec igual no nos dice nada malo, pero identical sí nos dice que hay una pequeña variación por unas centésimas, ¿no? O sea, Identical puede ser importante si estamos buscando un valor en específico, o sea que tiene que ser exactamente ese valor. A lo mejor si nuestra función está usando una constante o algo por el estilo, entonces tendríamos que esperar que eso sea exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Eh, Me surge una, bueno, o sea, solo para identificar que, por decir que son iguales, pues nada más dar la línea de prompt, ¿no? O sea, no es como que ponga algo así de que todo correcto o algo así. En este caso no. Ujú. O sea, Ok, más bien querría decir que la función va a avanzar. O sea, cuando tú sí, estés corriendo tu función no se va a detener, va a correr ese test, va a decir no pasó nada, todo es igual, siguiente, y bueno, va a seguir corriendo. Pero si la prueba que tú tienes dentro de tu función falla en ese momento o dice, oye, no, esto no funciona, la prueba, o sea, la función se va a detener y te va a escupir esto y te va a decir tu valor no es lo que debería de ser. Entonces, es como una pista de que algo está mal en tu función. ok.
Ajá, está raro. Ok, entonces ahora lo que yo les puse aquí es vamos a reemplazar el contenido con una prueba para nuestra función de ejemplo. Entonces, vamos a ver si nuestra función que calcula la media, digo el promedio, lo calcula de una forma correcta. Entonces vamos a utilizar, vamos a crear esta funcioncilla el contenido con una prueba para nuestra función. Entonces dice, vamos a crear un set de datos específico que se llame, es un vectorcillo que dice 2, 4, 6, 8 y 10. Y le vamos a decir que lo que esperamos es la media de esto, ¿no? Esto es el valor esperado. Y el que en realidad nos va a dar la función calculate mean va a ser el actual, ¿no? O sea, el valor real que se va a calcular por nuestra función. Y vamos a correr esta prueba pequeñita que se llama expect equal para saber si funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a probar primero este vector. Se los voy a poner aquí, chiquito abajo, en el Google. Wow, se ve raro, pero bueno, ustedes sabrán qué hacer. Voy a borrar esto y voy a poner esto aquí. Ahora, ¿cómo cargo mi función para que la función funcione en mi ambiente de R, dentro de mi paquete? ¿Ustedes se acuerdan? Con load all. Claro. Entonces voy a hacer primero eso, ¿no? DevTools, load all. Ya cargué mi paquete y entonces en teoría la función que nosotros habíamos creado que calcula la media ya está ahí. Entonces le voy a poner calculate me y lo único que me pide es un dato, ¿no? Entonces tal vez esto está muy mal porque se llama data, ¿no? Data es igual a data. Bueno, es más, le voy a poner otro nombre que no sea data. Le voy a poner números. Tal vez tampoco está bien números, pero a ver, le voy a poner números, prueba. Entonces, ahora sí. Lo que vamos a utilizar es números prueba para poder, como argumento para nuestra función y que nos calcule la media de eso, a ver si es cierto. Ok, entonces la función hace lo esperado, que es calcular la media, y dice que la media es 6, ¿no? Recuerden que la función que creamos, pues es una función muy básica que ocupa unos datos, o sea, un argumento es cualquier cosa, y luego está usando la función min para calcular la media, ¿no? Es lo único que está haciendo esta función. Entonces, ya nosotros la cargamos en el sistema y eso es lo que hace. Entonces, vamos a modificar esta función que dice test. Entonces, la estructura de un test, pues vamos a decirle rápidamente. em, Inicia con esta función que se llama test, dat, y luego viene el nombre de lo que queremos probar, ¿no? Y después de que le ponemos entre comillas el nombre de la función o lo que sea que queremos probar, agregamos una coma y abrimos unos corchetes y ponemos la prueba que queremos que se corra y cerramos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la estructura. Ahora les voy a copiar este código y se los voy a pegar aquí abajito. Y entonces, siguiendo esa estructura, entonces lo que vamos a hacer es modificar esta función básica para hacer una función un poquito más compleja. Entonces, lo que estamos haciendo, pues otra vez es usar testdat. Le estamos diciendo que esta función se va a llamar la función calcula el promedio correctamente, ¿no? Entonces, lo que estamos probando es eso. Entonces, también obviamente lo mejor es que cada vez que creamos una prueba le pongamos un nombre como significativo para que sepamos exactamente qué estamos probando. Entonces, estamos viendo esto, ¿no? Entonces, le pusimos unos datos de ejemplo adentro de la función, le pusimos un valor esperado, que sabemos que es la media, ¿no? Sabemos que si calculamos min data, nos va a dar la media, que es el valor esperado, y luego estamos ya probando la función para ver si en realidad funciona. Entonces, voy a cerrar, voy a borrar esta de acá arriba, voy a subir. Y entonces, otra vez la estructura de la función, testdat, corchete, no es cierto, paréntesis, eh, nombre, coma, ahora sí, corchete,
abierto, corchete cerrado y luego se cierra también el paréntesis, ¿vale? Voy a guardar esto, voy a volver a cargar mi paquete, ¿todo bien? Voy a hacer DevTools Load All, se va a cargar todo y ahora prueben esta nueva función y digan qué pasó, ¿no? ¿Se acuerdan cómo probarlas? Pues hace ratito usamos algunas funciones para correr los archivos. Una podría ser testdat, testfile y probar específicamente esa prueba y ver qué pasa, ¿no? Entonces háganlo y me dicen qué sucede. Exacto, ¿no? No había mucho tema aquí, ¿no? No se podía uno equivocar mucho porque exactamente la prueba lo que está haciendo es calcular la media, que sabemos que es la misma función que está calculando nuestra función original, ¿no? Entonces no había ningún tipo de cosa, ¿no? Pero más que nada era para que viéramos cómo funciona expect equal adentro de un test, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ya ejecutamos la prueba y vimos qué sucedió, ¿no? Probando errores. Ok, entonces dice, utiliza expect error para verificar si una expresión genera un error. Es la expectativa más importante en un trío que incluye también expect warning y expect message. Vamos a enfocarnos en los errores aquí, pero la mayoría de esto también se aplica a las advertencias y mensajes. Por lo general, te importan dos cosas al probar un error. El código falla, específicamente falla por la razón correcta. El mensaje acompañante tiene sentido para la persona que necesita el mensaje de error. Entonces, ¿a qué nos referimos con que estas cosas son una triada que van juntas? Expect error, expect warning y expect message. Bueno, pues entonces el expect error, pues justamente vamos a ver si el código falla, lo que decíamos desde el principio. Imagínense que en lugar de darles un vector numérico a data, el dato que pusimos de entrada, le damos un vector de carácter. Entonces, nosotros sabemos que eso no lo va a poder utilizar la función de min, porque min necesita un vector numérico, ¿no? Entonces, ahí ya podemos decir que esperamos un error. El error que esperamos, pues entonces tiene que decir algo así como, no podemos correr tu cosa que nos diste porque no es un número, es un carácter, ¿no? Entonces, es importante este tipo de errores de warnings y mensajes porque son lo que le va a dar claves al usuario de qué es lo que está haciendo mal. Acuérdense que ustedes como desarrolladores no van a poder estar todo el tiempo detrás de los usuarios, porque a lo mejor son muchos usuarios, ¿no? Entonces tienen que prever el tipo de cosas extrañas que puedan suceder en el código para que haya errores y warnings o mensajes lo suficientemente claros para que podamos, el usuario pueda modificar sus datos de entrada y no todo sea una cosa muy rara. Vamos a probar entonces expect error. Voy a copiar este código otra vez y se los voy a pegar de nuevo acá en el Google Drive y lo voy a pegar yo también, acá en RStudio. Entonces dice 1/A. A sabemos que es un carácter y entonces, ¿qué es lo que nos dice? El error es que 1/A no es un operador argumento, no es un argumento numérico y lo que necesitamos aquí es un número, ¿no? Simplemente es como para ver los errores que nos genera. Entonces, sabemos que eso es un error y entonces podemos decirle o marcarlo aquí dentro de expect error. Sabemos que si entonces probamos esto, vamos a tener un error, ¿no? Ahora, por ejemplo, el logaritmo de -1 dice, en lugar de lanzar un error, arroja un mensaje de warning, ¿no? Entonces dice que el logaritmo -1 produce NAs. O sea, quiere decir que sí puedo correr la función, o sea, sí lo puedo hacer. Como en el caso de arriba no lo puedo hacer porque no es un operador numérico, ¿no? Entonces estoy usando un carácter y entonces no sirve. Pero abajo, con el logaritmo de -1, quiere decir que entonces sí lo puedo hacer por alguna razón, sí lo puedo correr, pero lo que me está saliendo me está arrojando NAs. Entonces yo no sé si eso es en realidad lo que esperas.
Ok, entonces ya nosotros lo sabemos y podemos crear un nuevo como objeto que diga una nueva prueba donde sepamos que si le vamos a poner logaritmo -1, eso nos debe de arrojar un warning, ¿no? Ok, bueno, y esto también existen versiones positivas de expect error, que por ejemplo este sería expect no error, o sea, no esperes un error cuando hacemos 1/2, porque 1/2 sí es un numérico contra un numérico. Entonces vamos a ponerlo aquí también, solo para que lo tengamos. Ujú. Entonces eso no sería un error, ¿no? Vamos a probarlo. Sí nos da un número porque eso no tendría por qué decir algo raro, ¿no? Sabemos que eso sí debería de suceder, entonces no es un error. Ok, entonces vamos a modificar la función un poquito más difícil, ¿no? Y vamos a modificar entonces esta función. Lo voy a pegar aquí abajito para que lo tengan en el Google Drive, pero básicamente vamos a modificar nuestra función para tratar de generar una advertencia. Entonces dice generar advertencia igual a false. Y luego dice, aquí adentro de nuestra función, dice, sí, vamos a agregar una serie de ifs. Entonces el primero dice sí, nuestros datos de entrada son numéricos, no son numéricos, entonces genera una advertencia. Si vamos a generar una advertencia, entonces vamos a decir vamos a generar un warning que diga, el argumento no es lógico y vamos a regresar un NA. O vamos a meter un stop y la función se va a parar y va a decir, el argumento no es numérico ni lógico, ¿no? Y si ninguna de estas cosas suceden, entonces va a calcular la media de los datos. Entonces, es como para poder pararnos al principio si es que tenemos un error. Entonces voy a actualizar la función. Voy a ir a Calculate Mean y voy a actualizar esta función. Le voy a dar guardar y ya. Entonces estamos utilizando aquí otras como herramientas dentro de las funciones de R, como por ejemplo los warnings y los stop. Los stop pues van a detener la función. Entonces voy a regresar. Aquí tengo una cosa que dice números prueba. Entonces vamos a checar qué pasa si metemos isNumeric a estos datos que dicen que es números prueba. Entonces lo voy a pegar, lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí y le voy a poner números, números, prueba. Y entonces me regresa un vector lógico que dice false o true o false, si los datos que estoy metiendo son numéricos o no. Entonces, en este caso es verdadero y entonces, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, lo que está diciendo este if es que en el caso de que esto sea falso, entonces vamos a generar una advertencia. Y la advertencia va a ser un warning, como el argumento no es numérico ni lógico, o un stop. Muy bien. Entonces, esta es nuestra nueva función. Ahora, vamos a utilizar esta modificación de la función para probar o crear un nuevo test que calcule o que nos permita saber si los datos son no numéricos y si eso es una cosa que podemos probar con un expect error. Entonces vamos a crear este nuevo como función de test que se llame calculate mean, maneja errores, o sea que la función de calculate mean puede manejar algún tipo de error. Le ponemos una coma y escribimos adentro lo que queremos o la función que queremos probar, en este caso expect error. Entonces, la forma en la que vamos a escribir expect error es, vamos a llamar a la función calculate mean y el valor que que vamos a probar es si los datos no son numéricos. Si los datos no son numéricos, entonces esto va a ser un error y nos va a agregar nos va a arrojar una leyenda que diga el argumento no es numérico ni lógico. Entonces lo voy a poner acá abajo. Entonces, me voy a regresar a las funciones de referencia para que veamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de expect error.
Ajá, entonces me voy a meter aquí para ver que veamos cómo funciona. Entonces dice que expect error, checa si el código tiene algún error, warning o un mensaje basado en alguna condición que haga match con una expresión regular. Los argumentos que nos pide es el objeto que vamos a probar, ah, y la expresión que vamos a probar, que debe estar adentro, ¿no? Entonces, esta función es muy sencilla. Vamos a llamar a la función. Lo que estamos esperando como error es que los datos no sean numéricos y pues vamos a ver qué sucede. Entonces voy a ir a mi página. Ujú, ok. Voy a ir a mi script donde tenemos nuestro primer test y abajo voy a agregar este nuevo test. Perfecto. A ver qué sucede. Voy a volver a cargar la función porque la modifiqué y voy a correr un check. Otra vez lo mismo, ¿no? Que no documentamos la función. Y entonces aquí dice que corrió testdat y aquí dice primero lo que nos dice es que la descripción pues está mal, ya lo habíamos visto. Dice checking code files for non-ASCII characters. Warning. Voy a correr otro a ver si nos dice si hay un error. Bueno, por ejemplo, aquí está interesante porque nos dice que ahora ya hay dos pruebas y que ninguna de estas falló, ¿no? Entonces todo está bien. Ok, entonces nos quedan unos cuantos minutos. Tómense 10 minutos para ir con su pareja o en equipos, los equipos que ya tengan, si quieren. Este, Y entonces, ahorita todo ha pasado. Traten de romper esta función para que no pasemos las pruebas. Y entonces regresemos aquí y digan qué hicieron para que estas pruebas no pasaran, o sea, no se pasaran. O, ajá, como para que entonces tengamos fails y warnings o skips. Listo. Bueno, aquí como ven, hicimos las distintas pruebas. Aquí, en distintos tipos de datos. Aquí varios probamos de que fueran valores lógicos y todo eso, y lo que nos salían eran, el error y el warning, por decir. Y en Ujú. muy pocos fue que saliera únicamente error. Pues ahorita me puedes pasar los datos de la tarjeta, por fin. Y ay, no, ay, perdón, sí, ahorita. Este, una disculpa, ¿eh? Por decir aquí lo que hicimos fue probar con true, que fuera un valor booleano, Ajá. y hacer la prueba, ¿no? Que fue el que nos dio ese tipo de uno más distinto. Y aquí con test, nada más, pues como ven, pues ya nada nos da el error y que pasó, pero pues creo que es de esta parte, no sabría decir exactamente bien en dónde, o si más bien fue esta la que no pasó y esta sí, porque estábamos viendo de que pues podría ser de que entró al valor, como que dijo, ah, pues como que sí funciona, pero el otro dijo, como que no funciona tan bien, entonces te tengo esas dos, observaciones, ¿no? Y Ajá. aquí nos da eso. Wow. Sí, yo creo que puede ser algo así. Sí, el argumento no es numérico ni lógico. Es verdad, tienes razón. Como el mensaje es el mismo en este que en el otro, entonces no sabemos si cuál es cuál, ¿no? Sí, Pero exacto. bueno, hay que ser más inteligentes a la hora de hacer los ejemplos. Bueno, Sí, sí, pero es lo que pensaba, de que tendrían que ser más, como de planearlo, ¿no? O sea, como que saber dónde puedes estar un error. ujú. Bueno, Sí, lo ok. intentamos. Muchas gracias, Kael. ¿Alguien más lo intentó? Yo creo que entonces aquí terminamos. Eso es básicamente las pruebas y cómo, por qué las hacemos. Las hacemos finalmente para tratar de asegurarnos de que el código que tenemos haga lo que queremos hacer. Ya saben que existe este paquete que se llama TestDat, que lo que hace es facilitarnos el proceso de las pruebas y que vamos a tratar de probar que básicamente lo que
genera el resultado de nuestra función, sea lo que esperamos o sea el resultado correcto, ¿no? Básicamente es lo que estamos haciendo.